interesante, una mesa apasionante. Quiero invitar al escenario, por favor, al moderador del panel Política Pública y Regulatoria, Resultados y Perspectivas, por favor, Ernesto Flores Rux, quien es presidente del Consejo Consultivo del Instituto Federal de Telecomunicaciones y una gente muy reconocida por su enorme trabajo en el sector, no solamente en México, sino en América Latina. Quiero también invitar a Mónica Aspe, subsecretaria de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a que pase al escenario con nosotros. También quiero invitar a Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que nos acompañe también aquí en el escenario, por favor. Gabriel, también a don Francisco Gil Díaz, presidente ejecutivo de Telefónica México y Centroamérica. Don Francisco, bienvenido al escenario. Y Cristina Ruiz de Velasco, directora ejecutiva de Asuntos Externos de México, AT&T. Cristina, bienvenida al escenario. El escenario es tuyo. Bueno, buen día a todos. Como siempre, primeramente agradecer a la invitación de moderar este panel. Para mí es un verdadero lujo, ¿no?, tener aquí a dos operadores y dos autoridades de esto y poder hacer las mismas preguntas a cada uno de los cuatro. Quisiera comenzar solo como telón de fondo y para dar un poco el tono del panel, hacer un par de preguntas de encuesta. He preparado además de eso 5 preguntas relativamente generales, digamos un poco dirigidas a la primera persona que quisiera hacérsela, pero oír alguna respuesta de cada uno de los panelistas que tenemos acá. Por el número de preguntas y por el tiempo, creo que lo mejor, y teniendo aquí a 4 ejecutivos, si la respuesta pudiera ser lo más breve posible, creo que seríamos mucho más eficientes. Entonces, comencemos, y esto no va dirigido absolutamente a nadie. Pero bueno, esta reforma data realmente desde de la campaña, viene en el Pacto por México y fue aprobada ya hace 2 años. Entonces, primera pregunta, y creo que podemos empezar por el doctor Gil. ¿Usted cree que la reforma era necesaria y por qué? Bueno, yo, en calidad de, supongo, de empresa que enfrenta o ha enfrentado… ¿No se oye bien? No malo de estar jirafón. Supongo que invitaron en mi calidad de víctima. Y efectivamente, tanto en Avantel como ahora en Telefónica, pues hemos enfrentado ese poder gigantesco que existe en nuestro mercado y que la reforma viene a limitar de una manera muy importante. Y lo hace de varias maneras. Varias de las reformas van puntualmente no solo a cambiar el mercado y a dotarlo de reglas distintas, sino también a ponerle límites al poder de mercado de la empresa dominante. Y lo estamos viendo ya en distintas decisiones. Lo vimos recientemente en las reglas de portabilidad. Las reglas de portabilidad son neutrales y con anterioridad pues le estaban dando una ventaja a la empresa dominante. Ahora el terreno está parejo y el IFETEL pues llevó a cabo los cambios necesarios para que esto pudiera suceder usando sus facultades. La reforma crea una institución también que es el propio IFT, que tiene una fuerza y una autonomía que no había tenido,
Pero no solo eso, la está usando. Nosotros, el tiempo que estuvimos enfrentando a la empresa dominante, cuando la COFETEL era la que actuaba, pues simplemente no veíamos que se tomaran decisiones. Ahora hay una vorágine de decisiones que son necesarias, como dijo la subsecretaria, porque la cantidad de responsabilidades que tiene el instituto es enorme, pero las vienen desahogando. No siempre estamos de acuerdo con lo que el instituto decide y es imposible que así fuere, pero está resolviendo, está sacando expedientes anteriores y está siguiendo lo que se espera del instituto con base en las disposiciones de la reforma. La reforma también trajo cambios puntuales, por ejemplo, ya tenemos un despliegue a nivel industrial de LTE, lo estamos haciendo todos. Entró ATT al mercado mexicano, eso no me gusta nada, pero pues ni modo. Lo tengo que mencionar porque es un cambio favorable que sin duda la reforma lo estimuló. Hay muchos MVN, muchos operadores virtuales. Se acaban las exclusividades. Teníamos problemas, por ejemplo, para lograr que el iPhone y otros aparatos como de Samsung y de otras marcas que eran los más caros, los más buenos, que es los que los clientes de pospago requieren, pudiéramos nosotros echar mano de ellos para venderlos al mismo tiempo que la empresa dominante. Esas exclusividades, junto con exclusividades comerciales, ya no son posibles. Claro que la resistencia del dominante para dejar esas exclusividades es muy grande, pero vamos llevando a cabo las denuncias necesarias para que estas resistencias se vayan venciendo con la ayuda del instituto. El no tener bloqueados los teléfonos. Una de las resistencias del dominante era justamente tenerlos bloqueados, ya no lo puede hacer en prepago, ya hay un tiempo en pospago dentro del cual está obligado a soltarla. El espectro, pues ahora hay la posibilidad de un mercado secundario, eso antes no se podía. Va a haber la posibilidad también del refarming, existe la posibilidad del refarming, estamos viendo con el IFETEL para que eso se pueda suceder y se pueda aprovechar de una manera mucho más eficiente el espectro. Ya hay obligaciones de distintos tipos. La asimetría que se establece no solo a través de una decisión de la Suprema Corte, sino en la Constitución misma y en la legislación secundaria, tenemos una pequeña asimetría que de algo nos ha servido, pero que no se ha manifestado o no se ha concretado todavía en una asimetría que tome en cuenta las diferencias entre los operadores. Y este es un tema muy importante desde el punto de vista de cobertura social. Las tarifas de interconexión para las telefónicas móviles se han desplomado, se han bajado muchísimo más de lo que ha sucedido en otros países con un desarrollo similar al nuestro, con el grado de estructura de mercado que tenemos, y eso perjudica sobre todo a las personas de menores recursos que tienen móviles que no utilizan para llamar, que solo usan para recibir llamadas, y hemos entre Telcel y yo dado, y nosotros, no yo, nosotros, dado de baja a millones de clientes simplemente porque la tarifa tan baja de interconexión ya no hace rentable estarles dando servicio. Este es un elemento de política social muy importante que creo que hay que tomar en cuenta, además de que dentro de la asimetría también hay que tomar en cuenta las diferencias entre empresas, y hasta el momento eso no ha sucedido, pero estamos platicando con el instituto, pues dándoles nuestros argumentos. Todo eso es bueno, todo eso es extraordinario, todo eso viene a cambiar de una manera, como se ha mencionado por varios de los presentadores, el terreno, el mercado, las posibilidades de competir. Pero hay una preocupación muy grande, una preocupación que yo les diría que es central y determinante, y es qué va a suceder con la preponderancia. La ley prevé en sus transitorios y en su cuerpo una salida del dominante de la preponderancia. La ley también dice que la preponderancia solo podrá decidirse a través de una resolución del instituto siempre y cuando se mantenga la competencia efectiva. La competencia efectiva
dentro del espíritu y la letra de la ley de competencia que requiere que se tome en cuenta si el dominante sigue teniendo poder sustancial de mercado. Bueno, este es un tema que yo diría es el de la mayor responsabilidad hacia adelante que enfrentan las autoridades. ¿Por qué? Porque en el momento que desaparezca la preponderancia, si es que desaparece y pudiera desaparecer muy pronto, a diferencia de lo que ha sucedido en otras transiciones, pues las obligaciones del dominante mágicamente desaparecen, aunque posiblemente siga siendo bastante dominante. Por ejemplo, ya no va a tener que ofrecer roaming en otras empresas, ya no va a tener que ofrecer la venta a operadores, revendedores, los cargos de asimetría ya no van a tener que serlo, ya no va a tener que estar evitando la discriminación on-net, off-net, que es una de las otras grandes reformas que ya están funcionando en la práctica. Todos los requerimientos, no los voy a enumerar, son muchísimos para el acceso a la infraestructura, ya desaparecerían. Entonces, aquí tenemos un tema, como les digo, central, que es una tarea importante para nuestras autoridades y que tenemos que tener en mente y que representa, sin duda, para los operadores, que no somos dominantes, un elemento de incertidumbre importante. Muchas gracias, señor moderador. Gracias, Paco. Gabriel, ¿qué opinas? Gracias, Ernesto. Coincido con lo que ha señalado el doctor Gil. La reforma, por supuesto, que era necesaria. Si ustedes ven las condiciones que enfrentaba nuestro mercado, veíamos claramente no solo altos índices, altos niveles en los índices de concentración, sino que además no dejaban de crecer, seguían concentrándose más y más. Las características que enfrentaba nuestro mercado eran una poca oferta, un número restringido de jugadores, servicios de mala calidad o no de la calidad deseable al menos. Claramente, importantes barreras de entrada para poder competir en unas condiciones como las que ofrecía nuestro mercado. A mí me parece que se evidencia la utilidad de la reforma en el resultado mismo de la reforma. A diferencia de lo que da pie a esta reforma, vemos en lo inmediato, desde su expedición, desde las primeras reglas asimétricas que expide el Instituto, modificaciones importantes con impactos importantes en el propio mercado. Esto ilustra por qué era importante la reforma, que como ustedes saben, fue una reforma que no solo tuvo que ver con telecomunicaciones, sino también con el sector de la radiodifusión. En suma, los resultados que vemos hoy, y probablemente sea una pregunta que te harás para después, Ernesto, hoy nos permiten, para ser conciso, afirmar que efectivamente la reforma era necesaria. Los resultados de la reforma están a la vista y son los propios resultados los que por sí mismos hablan sobre la diferencia entre el marco jurídico previo y el posterior a la reforma. Perfecto. Mónica, yo creo que la respuesta a esta pregunta tú ya la sabemos, entonces me paso a… Ha sido parte de tu presentación. Puedo decir la reforma era necesaria y con eso me… Yo creo que, pues gracias a la reforma estamos viendo este momento tan positivo que tenemos ahorita en el país, ¿no? Gracias a esta reforma de telecomunicaciones es que AT&T puede venir a México con un gran proyecto. Un proyecto que anunciamos hace 3 semanas con el presidente Enrique Peña de $3,000 millones, de desplegar una red que va a cubrir 100 millones de mexicanos, que va a ser 4G, LTE, un proyecto que los primeros 6 meses va a cubrir 40 millones, a finales de 2016 va a cubrir 75 millones de mexicanos y para el 2018 estos 100 millones. Entonces, bueno, ¿qué más decir de la reforma que este proyecto que tiene AT&T en México? Perfecto, no, muchas gracias. Entonces, ahora sí entrando, dado que no conseguí la brevedad, pero entrar en un par de preguntas mucho más específicas, ¿no? De todas las reformas que se han emprendido en este sexenio, todas muy ambiciosas, probablemente la que ha tenido el mayor impacto visible, directo, inmediato, es la reforma de telecomunicaciones. Y esto se manifiesta indudablemente en que ha habido un cambio en las tarifas. Los precios de los servicios de telecomunicaciones han ido a la baja. Yo creo que esto básicamente se debe, no del todo, pero sí se debe a 3 reglas que se pusieron en la ley. Se puso una regla de precio directo al consumidor, de que no se puede cobrar la larga distancia,
de que no se puede cobrar el roaming, y luego se le puso un cero a un insumo esencial para la prestación de servicios de telecomunicaciones. El preponderante no recibe absolutamente nada por interconectar al resto de los operadores, lo cual tiene un efecto en cascada en los demás precios. Sin embargo, aquí se han puesto 3 ceros a 3 servicios o productos, como queramos llamarlos, que tienen un costo. ¿Cuál es el costo? No sé. Creo que no vale la pena entrar en ese debate. Pero cuando se obliga a alguien a dar un servicio gratis, cuando sí tiene un costo, se genera algún tipo de distorsión. La distorsión está teniendo un impacto muy positivo en el mercado, pero esto que podría impactar en el largo plazo. Doctor. No lo creo, porque la competencia se va a encargar de estimular que sigan invirtiendo, por lo menos así lo han anunciado y les creo. Van a seguir invirtiendo y van a seguir invirtiendo mucho. ¿Por qué? Pues porque no van a querer perder mercado. Por otro lado, recibieron las frecuencias gratis y además se les regalaron 10,000 millones de dólares de infraestructura cuando se privatizó la empresa. De manera que pues este cero cobro apenas si compensa las cantidades que durante los años anteriores le han extraído al resto de la industria. De cualquier manera, no van a dejar de invertir, como dije al principio, y desde el punto de vista de las otras disposiciones que trae la ley, bueno, el roaming viene siendo una decisión de mercado, creo que la hemos ido adoptando todos, me da gusto que los demás lo hayan copiado, no desde el punto de vista competitivo, pero sí creo que es bueno para el consumidor. Nosotros somos los que empezamos a no cobrar el roaming, somos los que desde hace 3 años no cobramos larga distancia. Qué bueno que los demás lo estén copiando en beneficio del consumidor, pero son decisiones de mercado. Gracias. Yo quisiera, antes que otra cosa, hacer una precisión. Es el instituto el que impone regulación asimétrica en materia de tarifas. Es el instituto el que elimina la prohibición de que haya roaming en la misma red. Es el instituto el que impone medidas asimétricas en marzo de 2014, antes de la expedición de la ley en julio de 2014. Esto es relevante porque se da en estricto cumplimiento de la reforma constitucional, que obliga precisamente a optar por este modelo de regulación asimétrica que permita atender los problemas de competencia que observábamos antes de la reforma constitucional. A mí me parece que son medidas que han demostrado su utilidad. Si eliminamos barreras que permitan a cualquier persona cambiarse de operador, le damos incentivos a los operadores para retener a los usuarios o para atraer usuarios que están con la competencia. Todo este tipo de medidas, por ejemplo, se mencionaba lo del desbloqueo de terminales, son cosas que en el pasado, por absurdo que parezca, no existían y era un auténtico martirio para cualquier persona poder ir a pedir el desbloqueo de su terminal o la hacer en un mercado negro y poderse cambiar de operador. A mí me parece que los resultados están a la vista. Tenemos un nuevo entorno, aparte de estas medidas asimétricas, un entorno con ofertas de referencia, un entorno con nuevas ofertas de los operadores y más agresivas, un entorno con una caída drástica de los precios, un entorno con nuevos jugadores, tanto en telecomunicaciones, ya sea móviles como AT&T, en Eutelsat satelital, en radiodifusión. Hemos visto importantes inversiones en el mercado. Solo por citar un dato, cerca del 30% de la inversión extranjera directa en el primer trimestre en este país provino del sector de las telecomunicaciones. Han disminuido los niveles, decía yo, de los índices jefe final de los sectores y tenemos además un incremento muy positivo en las tasas de penetración. Me parece que eso por sí mismo ilustra la pertinencia de las medidas. No, de que la medida está teniendo impacto en corto plazo, creo que no hay la menor duda, ¿no? La pregunta es en el mediano, en el largo plazo. Un punto importantísimo, Ernesto, y a lo mejor no era una pregunta dirigida para mí, sino para el mismo panel. Por supuesto que todas las medidas están sujetas a revisión. No hay verdades absolutas ni permanentes en este sector y yo creo que todos los presentes pueden dar cuenta de eso. Lo que hoy es una clarísima novedad disruptiva, mañana puede ser una antigüedad y es algo que es muy propio de este sector. Todo está sujeto a revisión, todo está sujeto a revisar efectivamente el impacto que se tiene de estas medidas, si se consigue el objetivo deseado o no, precisamente para evitar, por otra parte, no caer en el riesgo de la sobreregulación. Mónica. Pues solamente añadir que la regulación asimétrica que ha establecido el Instituto a partir de la reforma responde a condiciones de competencia
que no son de competencia efectiva, justamente. Por eso llamarlo una distorsión me parece que no es adecuado, en el sentido de que es más bien una corrección a un problema de ausencia de competencia, y por lo tanto creo que es muy acertado el comentario de que están a revisión. En el momento, de hecho la reforma lo establece, en el momento en el que existan condiciones de competencia efectiva, entonces el instituto tomará decisiones distintas que las que ha tomado en ausencia de esas condiciones de competencia efectiva, y será el propio instituto cuando determine cuándo llegue ese momento. Yo creo que el nombre del juego es calidad y competencia, y yo creo que estas medidas es lo que fomentan y es lo que se necesitaba en México. Y para mantener este tipo de inversiones que estamos anunciando, todos los operadores necesitamos marcos regulatorios con visión de futuro. O sea, tenemos que tener políticas que deben de ser lo suficientemente flexibles para adaptarse a los cambios tecnológicos y no al revés, ¿no? Tienen que hacerse de una manera sencilla, en vez de que enfrentemos una carrera para adaptarnos nosotros y ponernos al día en la regulación. Gracias. Muy bien. Ahora, y esto es de reciente, pero ha comenzado a circular entre los analistas financieros la posibilidad de que la figura de preponderancia termine teniendo exactamente el efecto contrario al que se estaba buscando, es decir, un efecto boomerang. Dicen que quien podría terminar siendo el más beneficiado de todas las reformas y las reglas que se pusieron de preponderancia y de simetría sea el mismo al que se le impusieron. Es decir, podría tener un efecto boomerang. Señor comisionado, ¿cuál es su opinión al respecto? Todas y cada una de las medidas que fueron impuestas tenían un propósito específico. Todas y cada una pasaron por un test de razonabilidad, de proporcionalidad, para cumplir con un propósito específico, que era atender un problema de competencia, o para prevenir el ejercicio de poder de mercado, o para combatir el ejercicio de poder de mercado que se podía estar observando en ese momento. La figura de preponderancia es una figura completamente atípica. Fue el fast track, si ustedes me lo permiten, para llegar a algo que no se pudo lograr en 20 años. Después de estar correteando a la autoridad de competencia y a los tribunales, no se había podido declarar dominancia, la dominancia tradicional que conocemos las autoridades de competencia en el mundo. La preponderancia era una cuestión que permitía, con criterios objetivos, en lo inmediato, con un mandato muy corto, 180 días a partir de la integración del instituto, a imponer estas medidas. Cuando el instituto impone estas medidas, consideró una obligación autoimponerse un plazo para revisarlas. Ese plazo es marzo del próximo año. ¿Por qué? Porque lo que en su momento puede parecer una muy buena idea para tener un programa de competencia debe ser, por supuesto, revisable para ver si sigue cumpliendo con ese propósito, para ver si lo cumplió en forma efectiva, para ver si se excedió o se quedó corto, y esto es normal. Estamos hablando de un gran paquete de medidas que en su conjunto deben ser revisadas para determinar su impacto y para determinar, por supuesto, las acciones a seguir. Contestando un poco el planteamiento que hacía el doctor Francisco Gil, precisamente a eso obedece todo este andamiaje jurídico, a asegurarnos de que quien tenga poder de mercado cuente con una relación efectiva que impida que se abuse de ese poder de mercado, y no levantar de un día para otro la cortina habiendo poder de mercado sin regulación, porque claramente enfrentaríamos los problemas que hoy pretendemos resolver. Doctor Gil, ¿cuál es su opinión al respecto? Como mencioné, porque creo que no puedo abundar mucho más sobre lo que dije, para nosotros, y creo que para la industria distinta al dominante, el tema crítico en este aspecto es el concepto de competencia efectiva interpretado a la luz de la ley de competencia, y dentro de la ley de competencia el concepto de poder sustancial de mercado. Un dominante que, aunque deje de participar en el mercado en los porcentajes requeridos por la preponderancia, conserve una infraestructura que le permita tener básicamente el control de los insumos y el precio de los insumos, pues va a seguir actuando en la forma que lo ha venido haciendo. Ya lo estamos viendo en este momento, por ejemplo, la oferta que tenemos en la renta de torres. Ahora sí me dicen, ahora sí te la rento, pero me cobra el doble que American Tower. Pues sí, claro que está dispuesto a ofrecernos la infraestructura, y si no se mantiene un control sobre lo que puede hacer,
pues lo vas a hacer otra vez extrayendo rentas como ha estado acostumbrado a hacerlo. American Tower compró las torres, está obteniendo una utilidad en su negocio. El otro tiene unas torres que básicamente ya están completamente depreciadas y aún así está cobrando, según la categoría, la especificación de la torre, casi en automático el doble de lo que nos cobra American Tower. Entonces, es crítico, es fundamental que se mantenga el concepto de poder sustancial de mercado con base en consideraciones que se desprenden de la propia ley de competencia económica durante el número de años suficiente para que el mercado verdaderamente se pueda equilibrar. Gracias, doctor. Cristina. Yo coincido. O sea, la competencia es lo que va a generar que los usuarios, o sea, las reglas de preponderancia van a generar competencia y esta competencia lo único que van a traer son inversiones y que los usuarios estén en posibilidades de escoger porque van a tener mejores servicios. No podemos tener un mejor panorama. Mónica. Pues a mí un tema que me parece que nos debe de motivar en torno a la reforma de telecomunicaciones es que la discusión ha pasado de la imposibilidad de competir a los detalles de la implementación de ciertas medidas. Y creo que eso nos habla justamente del trayecto que hemos recorrido en estos últimos 2 años, porque hace 2 años esta conversación era muy distinta. Se ha vuelto una conversación de debate abierto, técnico, sobre qué forma de implementar cuáles medidas específicas es mejor para la competencia. Ya en México se puede competir y creo que eso es lo que queda claro de esta discusión. Bien, bien. Y pasemos a un último tema. En teoría, básicamente el sector de telecomunicaciones puede entenderse como que tiene 3 cabezas. Tiene una cabeza que hace política pública, una cabeza que se encarga de la regulación y una cabeza que se encarga de operar. La segunda mitad del siglo XX básicamente vio en la gran mayoría de los países estas 3 cabezas sobre la misma cabeza. Básicamente era el mismo ente que estaba haciendo los 3 papeles. La reforma de los 80s, 90s en gran parte de los países trató de dividir estas cabezas y aquellas reformas que fueron mucho más exitosas fueron las que consiguieron separar contundentemente la cabeza que operaba, la cabeza que regulaba y la cabeza que hacía la política pública. México entró en esto en 1990, hizo una privatización, separó la operación y mantuvo 2 cabezas de manera confundida. Fue lo que se llamó la doble ventanilla y lo que que generó muchos de los problemas que conocemos y que en el estudio en la OCDE en el 2011 puntualizó diciendo se necesita independencia del regulador. La reforma en México de hace 2 años separó eso, creó un órgano constitucional autónomo, separó la cabeza de política pública de la cabeza de regulación. Sin embargo, permitió, tanto en el cuerpo de la Constitución, pero mucho más específicamente en los artículos 15º y 16º transitorio, el regreso en algún tipo de figura, probablemente a través de una asociación público-privada, del Estado a la cabeza de operador. Entonces, dejó de tener la confusión entre regulación y política pública. Ahora existe la posibilidad de que haya una confusión entre el papel de operador y el papel de Estado, porque se confundieron de nuevo las cabezas. Maestra Aspe, ¿qué opina usted del regreso del Estado a la operación de redes públicas? Como verán, la elección del moderador de este panel responde a nuestro compromiso, al compromiso de la reforma de telecomunicaciones con la libertad de expresión. Gracias. Bueno, la distinción, y creo que el moderador lo apuntó muy bien, Ernesto, de la separación entre el regulador y el autónomo, constitucionalmente autónomo, de el gobierno como ejecutor y diseñador y ejecutor de políticas públicas es muy clara en la reforma y creo que ese es un paso muy importante en el que además es tan claro en la reforma que ha sido, diría incluso fácil de trabajar juntos, trabajamos de manera muy coordinada el IFT
y la Secretaría, porque las atribuciones son claras y porque somos respetuosos por compromiso justamente con esta reforma que fue tan difícil de lograr viendo la trayectoria histórica de México. Entonces creo que ese paso está claro, se dio y que es muy importante para el desarrollo futuro de las telecomunicaciones en el país. La siguiente distinción entre quien diseña la política pública y quien la ejecuta, creo que no se pone en riesgo a través de la figura de la asociación público-privada. Lo que vamos a hacer tanto en la red compartida como en la red troncal, y esto lo se verá mañana en la publicación de los criterios de la red compartida, es la figura de asociación público-privada, de manera que es el privado quien opera estas redes, no es el gobierno quien opera estas redes. Todas las decisiones técnicas, operativas, comerciales, de este operador que desarrollará la red compartida específicamente, son decisiones que hará el propio operador privado y que tendrá que estar sujeto, por supuesto, igual que todos los demás operadores, a la regulación que establezca el instituto y a los términos básicos que establecerá el contrato de APP. Pero el gobierno no va a operar la red compartida, va a ser un ente privado quien lo haga, precisamente para generar este esquema de claridad y de diferenciación entre quien diseña la política pública y quien opera. Muchas gracias, Mónica. Maestro Contreras. Gracias. A mí me parece que existe una mucha mayor claridad respecto de lo que sucedía antes, a propósito de lo que mencionabas de la doble ventanilla. Nosotros no solo fuimos testigos, sino que lo vivimos en carne propia. Recibimos más de 2,000 expedientes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, precisamente muchos de ellos que habían pasado antes por la COFETEL. O sea, hablamos de un universo enorme con una doble ventanilla que no se justificaba. ¿Qué tenemos ahora? Un nuevo entorno que está favoreciendo además todo un nuevo ecosistema. Tenemos una autoridad que pretende ser muy transparente, que pretende ser imparcial, que pretende cumplir con sus objetivos a cabalidad, estrictamente basados en criterios técnicos, y que pretende brindar esa apertura a toda la industria, de escucharlos, de ser sensible, de avanzar en la misma dirección que queremos que avancemos, en la que queremos avanzar todos, que es tener un sector mucho más eficiente. Esta diferenciación permite ahora una especialización que se rige estrictamente por criterios técnicos y además, en el caso del instituto, permeada por criterios de competencia económica que antes también estaba disasociada. Y eso, decía yo, nos lleva a un nuevo ecosistema. Permíteme solo dar un ejemplo. Hemos trabajado de la mano de la industria en tener información útil, oportuna, accesible y con la granularidad que les permite incluso al propio sector la toma de decisiones. Esto ha implicado trabajar de la mano de la industria, sensibilizar a la industria, explicar a la industria y que la propia industria vea la utilidad de que ellos tengan esta información y se cuente en un solo documento concentrada y sea útil. Antes era un lío obtener la información. Al primer requerimiento, un juicio y te podías quedar meses para tener información. ¿Qué regulador puede ejercer su función eficazmente si no sabe qué mercado está regulando? Si no sabe qué fierros hay del otro lado. En fin, ahora lo que tenemos es una situación muy, muy distinta. Y los invito a consultar el último informe estadístico que publicó el Instituto ayer en la página de Internet, que tiene información de verdad muy completa, especialmente útil para la industria, especialmente útil para los actuales competidores y cualquiera que quiera venir a competir a este país. Trae no solo cuotas de mercado, sino incluso nivel de información muy específico sobre tráfico, churn, etcétera, índices Herfindahl. Me parece que esta información puede ser útil y, por supuesto, vamos a seguir avanzando en esa línea. Mi reconocimiento a la industria porque este ejercicio solo fue posible con su decidido apoyo. Gracias, Gabriel. Cristina, tu opinión sobre la división de papeles en el gobierno y en los operadores. Bueno, yo creo que tiene que haber una división clara. Yo creo que con la reforma se eliminó la doble ventanilla, como decía Gabriel y como decía Mónica, ya hay atribuciones claras para cada una de las partes, para la Secretaría y para el Instituto, y yo creo que eso hace más transitable la vida también para nosotros como operadores. Poder tener la información en tiempo y forma hace que también podamos tomar decisiones de dónde van a estar nuestras inversiones, y eso genera competencia y eso también se traduce en beneficio para los usuarios. Gracias. Doctor, ¿usted qué opina?
Pues no solo se elimina la doble ventanilla, o sea, también se eliminan las contradicciones, porque a veces la Secretaría decía una cosa y la COFETEL otra. Ahora tenemos una autoridad técnica que está decidiendo y que es la única palabra. Yo creo que eso es muy afortunado para la industria. Eso con respecto a el papel de regulador con el de política pública, el papel del Estado, regresando potencialmente a través de una asociación público-privada. Pues ni modo, salió en la forma como no nos gustaba y ahora hay que hacerlo de la mejor manera posible. Creo que los lineamientos que está dando Mónica son pues, la mejor segunda opción. Creo que va a funcionar bastante mejor de como temíamos que iba a funcionar. Perfecto. Muy bien, y yo creo que ya para dar fin a esta que aparentemente tortura que estoy haciendo, yo creo que esto lo podemos resumir de la siguiente manera. Dado el estado en el que está México el día de hoy, para llegar a un sector de telecomunicaciones comparable a lo que nos gustaría, digamos, utilizando como benchmark la OCDE, serían necesarios alrededor de $50,000 millones de inversión. Y es un gap que todo aquello que se invierta a menos de entre 7 y 8 mil millones de dólares al año se va aumentando, solo para poder mantener. Entonces, gran parte de la reforma estaba enfocada en, de una manera u otra, conseguir esa inversión. Entonces, quería preguntarles si, en la opinión de las 4 personas que están aquí conmigo, va a ser posible en los próximos 4 o 5 años cerrar esta brecha que existe en la inversión en telecomunicaciones. Maestra Aspe. Bueno, para lograr la inversión necesaria en infraestructura en México, me parece que necesitamos, por una parte, espectro disponible. En eso está trabajando el instituto, en la parte del programa coordinadamente, y las licitaciones las lleva a cabo el instituto, y ese espectro viene, y yo creo que Gabriel nos puede detallar un poco más sobre ese punto, pero es un tema clave, lo sabe muy bien la industria, lo pide en México y en todo el mundo, es un habilitador básico para prestar estos servicios y pues para liberar la posibilidad de esas inversiones en infraestructura. Y por otra parte, yo quisiera separar en dos la necesidad de infraestructura, en las zonas rentables y en las zonas no rentables. En las zonas rentables, la competencia es un mecanismo ideal para promover inversión en infraestructura. En ausencia de competencia efectiva, lo que sucede en este y en todos los sectores en México y en el mundo es que el más grande pues dice ¿para qué invierto si soy el más grande? Y los más chicos dicen pues ¿para qué invierto si soy tan chico que no le voy a llegar al grande? Entonces, la falta de competencia es un desincentivo a la inversión, y el nuevo marco de pro competencia que estableció la reforma y en el que ha trabajado el instituto nos va a ayudar, nos está ayudando ya a promover la inversión. También la posibilidad de tener inversión extranjera directa hasta el 100% en telecomunicaciones claramente está teniendo un impacto. Ya se habló de la inversión muy importante de AT&T y también de las inversiones de las demás empresas que han venido haciendo y que van a seguir haciendo y que van a hacer cada vez más justamente en un contexto de competencia. Por otra parte, en las zonas no rentables la competencia no nos basta para tener la inversión necesaria en infraestructura, y por eso es importante la política pública y son importantes los programas, los proyectos de cobertura en zonas no rentables. Y ahí es donde el modelo de la red compartida puede sernos de gran utilidad para poder llegar más allá de donde es rentable para cada operador llegar. Entonces, el tener infraestructuras compartidas también es un mecanismo para generar esa inversión en infraestructura en zonas donde de otra forma no hubiera hecho sentido económico llegar. Entonces, sí creo que lo vamos a tener, sí lo necesitamos y sí creo que lo vamos a lograr. Perfecto, bien. Cristina. Yo creo que además necesitamos para poder desplegar infraestructura una política de espectro inteligente, una política a largo plazo donde tengamos espectro, las empresas para poder dar estos servicios y ampliar tener digitalización y banda ancha en todos lados y llegar a los lugares donde no se pueden llegar, necesitamos espectro. Y esto va a generar mucho más servicios también para nuestros usuarios. Entonces, una política de espectro a largo plazo que dé certidumbre y garantice que vamos a invertir bien nuestro dinero.
¿no? Yo creo que ver este tema del espectro reciente, bueno, ahora este año se anunció las licitaciones de AWS en las que estamos muy interesados. Entonces yo creo que sin espectro, que es el alma de esta industria, no se puede trabajar. Gracias. Doctor Gil. Pues mira, como dicen en inglés, hay que dejar lacio el rizo. Y esa reforma de la desagregación del bucle que ahí viene, creo que va a ayudar mucho, porque hemos estado viviendo con duplicaciones, triplicaciones y cuadruplicaciones de infraestructura. La oferta de referencia, sus tarifas y la desagregación del bucle van a ser un elemento que va a fomentar mucha inversión. Se dice lo contrario, pero va a suceder justamente eso, porque todos vamos a hacer despliegues de infraestructura aprovechando la infraestructura de los demás y aquellos aprovechando la infraestructura nuestra, en lugar de que estemos desperdiciando recursos que son tan escasos para nuestra sociedad. Gracias. Maestro Contreras. Gracias, doctor Flores. Es una realidad innegable. Estamos viendo que los márgenes se están estrechando en este sector. Estamos viendo que se va a requerir muy amplias inversiones, no solo disponibilidad de espectro, sino incluso despliegue de fibra para poder llegar a donde todos queremos llegar con la capacidad que queremos llegar y con la calidad que queremos llegar. Hay una amplia demanda de espectro y de acuerdo con estimaciones, solo esto va a ser más y más y más cada año exponencialmente. Cada decisión, cada inversión es una decisión. ¿Qué necesita un inversionista para tomar la decisión de ir a poner su dinero en un lugar? Antes que otra cosa, certidumbre. Decía hace un momento el doctor Gil, podemos o no coincidir con las decisiones del regulador. A nosotros nos preocupa y nos ocupa que las decisiones sean consistentes, que sean transparentes, que sean predecibles y ponerlas así a la industria para que la industria descuente esas decisiones y tome su mejor decisión de invertir. ¿Qué le corresponde al regulador? Precisamente eso, ser predecible, ser transparente, ser consistente para generar un entorno que permita que haya inversión. Decía un maestro, y cada vez que puedo lo repito, que las leyes no son importantes por lo que dicen, sino por lo que hacen. La realidad no cambia por decreto. Las condiciones no se generan porque una norma lo diga. Las condiciones se generan por actuar esas normas, por asegurarnos de que sean una realidad, por generar un marco jurídico que asegure que esa realidad puede ir cambiando con las herramientas necesarias para ello. Y en el instituto estamos concentrados en que eso así sea. ¿Qué viene en el corto plazo? La desagregación del bucle que ya se señalaba acá. Una herramienta muy importante para incrementar la oferta y para que sea eficiente la compartición de infraestructura. No tiene sentido sobreponer 4 redes, hacer 4 ductos y tener una inversión que no va a tener el retorno que se espera en este sector. Poner a disposición del mercado espectro si lo está demandando y se cuenta con él, y si no, hacer lo que sea necesario a través de refarming, despejes de bandas, para que esté disponible para el mercado. El peor espectro es el que no se usa. Este año el instituto ha anunciado la licitación de 80 MHz AWS y pretende ir dando certidumbre sobre lo que vendrá en el futuro. Y por supuesto, trabajar de la mano de los diferentes órdenes de gobierno para asegurarnos de que sea posible un mayor despliegue de fibra. Porque es cierto, nuestro sector aquí y en el mundo enfrenta dificultades en los diferentes órdenes de gobierno a la hora de querer hacer obra local, que se rige en muchas ocasiones por normativa local. En el instituto estamos comprometidos a asegurar que esto sea una facilidad más que atraiga esta inversión en nuestro país. Muchas gracias, Gabriel. Entonces, para tratar de resumir, yo lo que estoy escuchando del Poder Ejecutivo, del órgano regulador autónomo y de 2 de las empresas grandes que están actuando en este país. Lo que tenemos aquí es una reforma que al día de hoy puede calificarse como realmente muy exitosa y, dado lo que he escuchado en los últimos 5 minutos, no solo ha sido exitosa en el corto plazo, por cuestiones que ya podemos ver cuáles han sido, sino que creemos que también va a ser exitosa en el mediano y largo plazo. Es decir, va a aumentar la oferta de los servicios, la diversidad, la calidad, se va a alcanzar la inversión, y todo esto se debe al nuevo entorno regulatorio que está creando muchísima más certidumbre, se están generando reglas de eficiencia en la asignación y utilización del capital,
existe mucha más consistencia en cómo se toman las decisiones y cómo se cambian estas decisiones, y los criterios para hacerlo claramente son nítidos y bien entendidos por las partes. Entonces, esto genera un entorno que es muchísimo mejor para la actuación de las empresas. Entonces, me da mucho gusto oír que las partes están realmente opinando que se ha comenzado con el pie derecho y que esto parece que seguirá yendo en la dirección correcta para el país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a los panelistas. Sé que incluso había preguntas y, como les dije, iba a ser un tema duro, muy intenso, pero el tiempo es cruel en este caso. Los invito a continuación. Tenemos realmente paneles extraordinarios. Simultáneamente está el seminario de CAF, en este mismo instante comenzando, el de Inclusión Digital para América Latina, el seminario de Huawei, también de transformación del ecosistema digital, y inmediatamente después está el seminario a las 2 de la tarde de Ericsson, Sociedad Conectada, Conéctate con Ericsson. Los invito a que participen en todos y que culminemos el día con enorme actividad académica y profesional. Gracias.